Amén. En esta tarde quiero compartir con ustedes una enseñanza acerca de los animales, del reino animal. Y el nombre de este tema es: ¿tienen alma? Es decir, razonamiento, voluntad, sentimientos, propósito los animales, y pueden hablar. Es una de las preguntas que nosotros nos podemos hacer en relación al reino animal, porque nosotros sabemos que Dios creó el reino animal, que Él creó cada uno de los animales, y la Escritura nos enseña acerca de estos en muchas citas, donde el mismo Señor nos compara al reino animal, nos compara a las ovejas, nos compara en otras ocasiones a las águilas, a las fuerzas del búfalo, nos compara a diferentes seres del reino animal. Pero aquí le pongo, veamos primeramente el diseño de los animales. Sabemos que los animales no son de origen terrestre, sino de los cielos, y de ahí se tomó el diseño. Es decir, en los cielos es de donde viene el diseño de los animales. La primera cita que vamos a leer en relación a esto es en Ezequiel capítulo 1 versículo 6, en la cual nos dice: cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos, dice, eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Esta porción nos está hablando de unos seres vivientes, de los cuales nos habla aquí en Ezequiel, y nos dice que estos seres vivientes tenían la planta de sus pies como planta de pie de becerro. Nosotros nos podemos preguntar, ¿por qué es que tenían la planta de pie así como de becerro? Pero no solamente esto, sino que dice que centellaban a manera de bronce muy bruñido. Y nosotros, al leer esta porción, rápidamente podríamos nosotros pensar que está hablando de un animal terrestre, cuando dice que tenían la planta de sus pies como planta de pie de becerro. Pero el becerro no fue, es decir, su origen no está en la tierra, sino en los cielos. Número 1, le pongo aquí el pie de becerro, pero obviamente no eran becerros. Ahora, el hecho de que eran pie de becerro no quiere decir que como los de la tierra, sino más bien de los cielos. Es decir, así como nosotros aquí en la tierra vemos diferentes animales, pero el diseño de esos animales no fue tomado de la tierra para hacerlos de los cielos, sino fue tomado un diseño de los cielos para hacer los de la tierra. Es decir, todas las cosas que fueron creadas aquí en la tierra, la Escritura nos enseña que son sombra de cosas celestiales. Nosotros seguimos viendo en esta porción de Ezequiel 1:8, y dice: debajo de sus alas, a sus 4 lados, dice, tenían manos de hombre. El diseño del hombre obviamente también viene de los cielos. Dice: y sus caras y sus alas por 4 lados. Aquí vemos la representación de lo que son las alas, y nos damos cuenta que las alas, igual manera como las aves tienen alas, como otros seres de la tierra tienen alas, así nosotros podemos ver que las alas son una semejanza de los cielos. Es decir, las alas no fueron inventadas aquí en la tierra, sino su origen está en los cielos. Así también nosotros vemos, número 2, que las alas obviamente no son terrestres, sino de seres vivientes de los cielos. Ahora nosotros podemos pensar en alas, pero sabemos que las alas en lo espiritual no nada más son alas como las alas de las aves, sino que es algo más. Y nosotros hemos, por ejemplo, estudiado acerca del talit que se ponían en la antigüedad, de los tzitzit, que también hasta cierto punto representan las alas. Y cuando estudiábamos esto de los tzitzit, que son los flecos del manto, la palabra que se usa en el hebreo para esto representa también alas. Es decir, en la traducción se le dicen alas. Y seguimos leyendo aquí en Ezequiel 1:10, dice: y el aspecto de sus caras, de estos mismos seres vivientes que tenían la planta de pie como planta de becerro. De hecho, en esta imagen se puede ver que tienen esa misma semejanza. Y dice que el aspecto de sus caras, dice que era cara de hombre, cara de león, al lado derecho de los 4, dice, y cara de buey a la izquierda en los 4,
Asimismo, dice, había en los cuatro cara de águila. Así que nosotros nos damos cuenta de que cada una de estas caras que vemos aquí, que tenían ellos, estos seres vivientes, cuando vemos león, lo más natural para nosotros es pensar que está hablando de un león terrestre. Pero el significado real, o lo que nos está diciendo, es que es la semejanza de lo que nosotros conocemos como un animal terrestre, pero que en realidad no es, sino que es un ser viviente, es un ser querubiánico. Número 3, las diferencias de estas caras. Esto nos enseña que las características que el reino animal terrestre tiene fueron tomadas de un diseño de seres angelicales. Y cuando nosotros, por ejemplo, revisamos el Salmo 91, es algo muy interesante. No voy a leerlo en este momento, pero nosotros podemos ver que habla de coberturas angelicales, de estructuras angelicales, y en ese Salmo 91 menciona diferentes seres del reino animal. ¿Por qué? Porque los animales de la tierra representan a los seres angelicales del cielo, es decir, tienen una representación muy importante. Así como el león puede representar un ser aquí en la tierra que es el rey, como le llaman, pero también en los cielos nuestro Señor Jesucristo es identificado con un león también, pues la Escritura dice que Él es el león de la tribu de Judá. El enemigo siempre también quiere copiar estas cosas, y la Escritura nos enseña también que Él anda como un león rugiente buscando a quien devorar, pero obviamente Él no es un león, sino que solamente ha copiado este diseño. Desde la antigüedad ha existido el peligro de caer en un enamoramiento de los animales y de la adoración a ellos. ¿Por qué? Porque el hombre siempre ha tenido una cercanía en el reino animal, y ahorita vamos a ver un poco más de eso. Pero nosotros podemos ver algunas referencias de la Escritura que nos hablan de personas que cayeron en esta adoración. Éxodo 32:4 nos dice: y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, le hizo de ello, dice, un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Entonces nosotros vemos aquí un becerro que obviamente está vinculado con un ser de los cielos, que está vinculado con un signo zodiacal que es el de Tauro, y que está vinculado con un dios caído, obviamente un ser caído de los cielos. Este becerro que adoraron era la representación de la constelación Tauro y su dios que llevaron en el desierto, lo cual nos enseña en Hechos 7:43, donde dice: antes bien, dice, llevasteis el tabernáculo de Moloc. Moloc, ya lo hemos estudiado antes, era como un becerro, también obviamente Moloc como un becerro, pero en el vientre tenía una puerta en la cual metían a los niños y los quemaban vivos. Entonces ese era el sacrificio de fuego que hacían ellos, hacían pasar a sus hijos por fuego. Dice: y la estrella de vuestro dios Renfán, que está vinculado con el planeta Saturno, dice, figuras que os hicisteis para adorarlas. Y les dice el Señor: os transportaré pues más allá de Babilonia. El pueblo desvió su corazón y adoró a estos dioses, que eran en la tierra como animales, obviamente, como ahí lo podemos ver en esta imagen, pero en los cielos se refería a ángeles, seres angelicales, representados también obviamente en los signos zodiacales. Pues nosotros vemos que los signos zodiacales también son representados en varias ocasiones, varios de ellos, como seres del reino animal. Entonces nosotros podemos vincularlo fácilmente ahí. Incluso en la misma Escritura, cuando se refiere a estos signos zodiacales, cuando el Señor habla de esto, habla incluso de la Osa Mayor, es decir, un ser del reino animal representado en una constelación, como lo habla en Job de la Osa Mayor. Segundo libro de Reyes, capítulo 23, verso 5, nos habla directamente de estos signos zodiacales. Dice: y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso, dice, en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores,
de Jerusalén. Y asimismo, dice, a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, dice, y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. El ejército de los cielos, obviamente nosotros nos damos cuenta que está representado una vez más como con animales, es decir, en los cielos hay seres que tienen rostros de león, rostros de águila, rostros de perro, rostros de buey, rostros de hombre, y estos son el ejército de los cielos. Pero los signos del zodiaco también obviamente son nombrados aquí en la escritura. Hay muchas personas que tienen no conocen acerca de esto, pero no voy a hablar de esto ahorita. Pero los signos del zodiaco fueron hechos de parte de Dios. Incluso son un reloj profético que nos habla de diferentes tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo. Romanos 1:22 dice: profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. ¿Pero de cómo? De aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Por qué lo hicieron así? Muchas veces cuando nosotros vemos cosas hechas por manos de hombres para ser adoradas, ahora no voy a entrar a este tema, pero solamente quiero decir como base que cuando uno tiene un tipo un diseño de un animal, no representa que es idolatría. La escritura nos enseña que en la antigüedad incluso Dios le dijo a su pueblo que tenía que bordar las cortinas del lugar santo y lugar santísimo con querubes. Ahora, esos querubes eran la semejanza de los que leímos en Ezequiel, de tal manera que tenían rostros como de león, como de águila, como de buey y como de hombre. Pero cuando Dios habla de la idolatría, dice: no harás la semejanza. Pero la clave está en que dice: para adorarlas. Ese es el problema, cuando se hace algo para adorarlo. Y por eso aquí la escritura dice que hicieron esta semejanza de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso hoy en día el enemigo trabaja de esta manera. Las caricaturas, si nosotros pensamos un momento en las caricaturas, desean enamorar a nuestros hijos de seres caídos de los cielos. ¿Por qué? Porque si pensamos en las caricaturas, la mayoría de estas caricaturas tienen que ver con un animal. Mickey Mouse, que es un ratón, Tom and Jerry, que es un gato y un ratón, Winnie Pooh, que es un oso, y etcétera. Nos damos cuenta de que la mayoría de caricaturas están representadas por el reino animal. ¿Para qué? Para que nuestros hijos amen esto, para que nuestros hijos de alguna manera tengan un enamoramiento hacia el reino animal, pero en una manera negativa, no positiva. Y esto lo digo negativa, no positiva, porque hay una manera positiva también de amar el reino animal. Y en un momento vamos a hablar de eso también. Por eso aún el enemigo quiere usar el reino animal para mal. La escritura dice en Apocalipsis 18:2: y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Pero la semejanza de estos demonios, la semejanza de estos espíritus inmundos, dice, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Es una semejanza de aves, de reptiles también y de otros seres del reino animal, así como también las representaciones de las que habla la escritura. La escritura nos menciona lobos rapaces en Mateo 7:15, nos menciona perros en Apocalipsis 22:15, nos menciona zorra en Lucas 13:32, y etcétera. Hay muchas representaciones de esto. Ahora, porque la escritura dice lobos, no necesariamente, muchas veces nosotros todo lo vinculamos negativamente en ocasiones, porque decimos: no, es que los lobos son algo negativo, los perros. Ahí en esta porción de Apocalipsis 22 dice: los perros estarán afuera. Y entonces algunas personas lo han tomado así tan literal, que se refiere a los perros del reino animal, que incluso me platicaban de alguien que incluso mataba perros. Buscaba perros y los mataban y hacían tantas cosas. Y decía esta persona, incluso creo era un líder de un lugar,
llamado cristiano. Entonces decía él que ahí dice que los perros estarán afuera, y se basaba en eso para hacer esto que hacía él. Entonces nosotros vemos que lobos, perros, zorras, todo lo creó Dios con un propósito, pero no todo es negativo. Incluso vamos a ver unas citas de la restauración, porque algunos de estos animales el enemigo los ha usado, es decir, ha usado la representación que son para dañar. E incluso podemos leer la referencia del profeta Ezequiel en el templo. En Ezequiel 8:10 nos habla de esto, donde dice la escritura que él en el templo encontró un hoyo. Usted lo puede revisar, y dice que empezó a escarbar en esa pared, y que detrás de esa pared, ahí donde encontró esa fisura en la pared, empezó a escarbar y se empezó a caer toda la pared, y encontró muchas cosas ahí dibujadas, que eran reptiles, que eran aves, que eran cuadrúpedos, y los habían hecho ahí, los habían dibujado, y era lo que realmente estaban adorando. De hecho, es la referencia de que por eso la gloria del Señor se fue de esa casa, porque la adoración no la daban a Dios, sino la daban a seres caídos. Algunos seres caídos también nosotros nos podemos dar cuenta que han sido manifestados por medio del reino animal, como Lilith, Dagón, Leviatán, etc. Son la representación del reino animal. Entonces nosotros, mire, podemos ver unas referencias de animales en los cielos y en la restauración. Es decir, vuelvo a ese punto de que los animales, su origen no está en la tierra, sino en los cielos. ¿Por qué? Porque en el cielo también hay animales. Si uno pudiera pensar, ¿habrá animales en el cielo? Claro que sí. Apocalipsis 19:11 dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, dice, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Segundo libro de Reyes 2:11 dice: y aconteció que yendo ellos y hablando, está hablando de Elías y Eliseo, dice, un carro de fuego con caballos de fuego, dice, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. ¿Qué eran estos caballos? Ahora, mucha gente piensa que, como les digo, el origen del reino animal está aquí en la tierra, mas sin embargo nosotros leemos que había caballos, que hay caballos en los cielos, hace la referencia de ellos, y no solo eso, sino todo el reino animal. Una vez más, aquí hablando de la restauración del lobo, porque se tiene un mal concepto siempre de lo que es el lobo, y de hecho, si a usted le interesa estudiar un poquito más la zoología, con mucho gusto me pueden pedir esa información. La tengo en archivos de formato Word y se las puedo mandar para que usted lo pueda estudiar un poco más, lo que es la zoología, la representación de cada animal. Y aquí en Isaías 65:25 habla de la restauración, y dice que el lobo y el cordero serán apacentados juntos. Entonces, si hoy en día el enemigo ha usado esto para que el lobo dañe las ovejas, los corderos, dice que en aquel día de la restauración el lobo y el cordero, dice que serán apacentados juntos. Dice, y el león comerá paja como el buey, y el polvo, dice, será el alimento de la serpiente. Dice, no afligirán ni harán mal, dice, en todo mi santo monte, dice el Señor. Y usted puede ver claramente que ahí donde están ellos es en el santo monte, no están en otro lado, es decir, están en la presencia del Señor. Animales como mensajeros, nosotros los vemos porque son la representación de los mensajeros del cielo. La palabra ángelos, ángeles, quiere decir mensajero, así como en hebreo malach. Nosotros vemos que los cuervos son mensajeros. Primer libro de Reyes 17 del 4 al 6. Usted se recordará que también Elías, mientras estuvo un tiempo en algún lugar, dice que llegaban cuervos y le llevaban alimento. El número 2 le pongo aquí el gran pez, que fue un mensajero de Dios también al tragar a Jonás y al llevarlo al lugar donde él tenía que estar. Las aves, en Eclesiastés 10:20 habla de ellas también. La asna en Números 22:28, cuando nos enseña que habla. Y ahorita vamos a ir a ese punto de que los animales hablan, y la serpiente como mensajero también.
en Génesis 3:1, aunque aquí la serpiente fue un mensajero, obviamente haciéndolo en manera equivocada, degradada. ¿A Dios le interesa el bienestar del reino animal? ¿Le interesará al Señor? Fíjese, a veces nosotros tenemos una mente tan cerrada que no nos ponemos a pensar si al Señor le interesa el reino animal. Pero la Escritura nos enseña acerca de todo esto. Salmo 147:9 dice: Él da a la bestia su mantenimiento, dice, está hablando del Señor, y a los hijos de los cuervos, dice, que claman. Es decir, el Señor alimenta a los animales. Si el Señor no quisiera, hiciera que todo el proceso de lo que es el alimento se fuera por otro lado y los animales serían exterminados. Mas sin embargo la Escritura nos enseña que Él mismo le da el mantenimiento a los animales. Y lo vuelve a repetir el Señor en Lucas 12:24, dice: considerad los cuervos, dice, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa, esta versión, ni granero, dice, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Esta versión nos enseña, la versión dice que son cuervos, y dice que Dios los alimenta. El Señor Jesucristo mismo habló esto. Entonces nosotros podemos ver claramente que al Señor le interesa el reino animal, que aunque nosotros los humanos veamos el reino animal o lo menospreciemos, o tal vez digamos el reino animal no tiene nada que ver, la Escritura me enseña todo lo contrario, porque me enseña que Dios alimenta a los animales, me enseña que Dios les da el mantenimiento. Ahora Génesis 7:2 dice, cuando fue el diluvio, dice que Dios le dijo a Noé: de todo animal limpio, dice, tomarás 7 parejas. Fíjese, no eran una pareja de cada género. Aquí dice: de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra. Más de los animales que no son limpios, dice, una pareja, el macho y su hembra. Entonces imagínense cuántos animales había en esa arca. A veces la gente piensa que era una pareja nada más de macho y hembra, pero no, esos eran los que eran inmundos, pero los que eran limpios, dice que eran 7 parejas, macho y hembra. Entonces, si a Dios no le interesara el reino animal, ¿por qué les preservó la vida? ¿Por qué los salvó? Fíjese, había más animales en esa arca que hombres, que humanos. Entonces nosotros nos damos cuenta que el reino animal es algo muy interesante, algo muy extenso, pero que tiene un propósito también. ¿Pueden hablar los animales? Nosotros nos podemos preguntar si los animales realmente hablan. Fíjese que en la antigüedad el hombre tenía una cercanía más estrecha con los animales que la que hoy existe. Se ha perdido aquella comunicación entre el hombre y el animal por tantas cosas que han pasado, pero claramente nosotros lo vemos en Génesis 3:4, dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Por qué no se sorprendió la mujer de que la serpiente le habló? Porque tenían una relación con los animales, sabían comunicarse con ellos, había otro concepto de lo que es el reino animal. Si la serpiente le hubiera hablado y ellos nunca antes hubieran tenido una conversación con un animal, yo pienso que Eva hubiera salido corriendo de ahí al escuchar a la serpiente hablarle, igual que Balaam. ¿Por qué? Porque estos animales obviamente tenían el poder de comunicación. En la antigüedad había una relación más estrecha, como lo mencionaba, entre el hombre y los animales, de tal manera que se comunicaban abiertamente, porque Eva no se sorprendió cuando la serpiente le habló, porque estaban acostumbrados. Si la serpiente habló, es porque ya había pensado acerca de esta conversación, haciéndonos ver que son seres que razonan también. No crea que la serpiente llegó y dijo: pues a ver cómo le digo, a ver qué le digo. No, ya sabía lo que le iba a decir. Es decir, los animales llegamos a este punto también, que no solo hablan, sino que son seres que razonan las cosas. ¿Por qué? Porque mire, dice en Números 22:28:
Entonces el Señor abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho? Porque recuérdese que le voy a recordar un poquito esta porción. Dice que este profeta recibió un pago, y no era un falso profeta, porque mire, hay una gran diferencia en lo que es un falso profeta, un profeta mentiroso, un profeta que se vende, porque este hombre Balaam era un profeta, mas sin embargo se vendió para ir y maldecir al pueblo del Señor. Entonces, cuando iba en camino al lugar donde iba a maldecir, dice la escritura que había un ángel delante de ellos, y que este ángel desenvainó su espada. Cuando el ángel desenvaina la espada, esta asna, la cual llevaba a Balaam, se detiene y no camina más, porque ve al ángel, ve que tiene la espada desenvainada, y sabía que si caminaba iba a matarlos. Entonces no camina, y entonces dice la escritura que Balaam empieza a azotar a esta asna porque no se quería levantar, se echó y no quería levantarse. Entonces el Señor abre la boca del asna, porque obviamente se había perdido esta comunicación entre el hombre y el reino animal, y entonces el asna empieza a hablar y le dice a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna, mire, ni se espantó, no se espantó Balaam, sino que dice, Balaam le responde al asna: porque te has burlado de mí, le dice, ojalá tuviera espada en mi mano. Mire, le dice que ahora te mataría, le dice. Fíjese cuánto se enojó Balaam con esta asna. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí, le dice, has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. He acostumbrado a hacerlo así contigo. Y él respondió: no. Es decir, el asna le estuvo reclamando, estuvo razonando con él, y le dijo: mira, yo nunca he hecho esto contigo. Y le dice: no, pues no lo habías hecho. Los animales tienen los sentidos más ejercitados en ver lo espiritual, y aún para temer al Señor, porque usted se da cuenta que como cuando hay algún conflicto espiritual, los animales empiezan si es perro empieza a ladrar, si son aves empiezan a revolotear, según sea el animal. Nos damos cuenta que ellos ven cosas que muchas veces para el hombre humano no se ven. Números 22-27 dice: y viendo el asna al ángel del Señor, se echó debajo de Balaam, dice, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. ¿Qué fue lo que hizo el asna? Vio al ángel. Balaam era profeta y no fue capaz de ver el ángel, pero dice la escritura que esta asna logró ver el ángel que estaba ahí. ¿Tienen alma los animales? Es una pregunta que la gente también se puede hacer. ¿Tendrán alma? Porque los animales, si razonan, si los animales piensan, si los animales sienten, nosotros podemos decir, bueno, no creo que los animales sientan. No, entonces ¿por qué? Si usted tiene una mascota, un perro, y lo regaña, hasta se siente triste el perro. Si usted regaña al perro, lo golpea, siente lo que le está haciendo. Entonces dice Eclesiastés 3:19: porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, dice, un mismo suceso es, como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración, dice, tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, dice, porque todo es vanidad. Y cuando dice ahí tienen una misma respiración todos, la palabra respiración es ruach en el hebreo, que obviamente está hablando del aliento, está hablando incluso ¿cómo se puede decir? De la vida, así como el Señor le dio vida al hombre y a todo ser vivo. Eclesiastés 3:20 habla más directamente del alma y dice: todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu, dice, del animal desciende abajo a la tierra? Es decir, hace la referencia claramente de que hay espíritu en los animales, de que hay algo en ellos, obviamente, que desciende, no asciende como el espíritu del hombre. Entonces dice, por eso, hablando de la resurrección y de las glorias,
de los cuerpos, menciona también el reino animal, y eso lo podemos ver en 1 Corintios 15:39. Dice: no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Es decir, está hablando de cuerpos glorificados, de cuerpos resucitados. Si leemos el contexto de esta cita, es de lo que está hablando. Por eso en el verso 40 dice: y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una gloria es la de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Dice: así también es la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción y resucitará en incorrupción. Y ahora vemos esto. Génesis 2:18 dice: y dijo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Pero mire qué fue lo que hizo el Señor. Inmediatamente después de que pensó, de que consideró el Señor que no era bueno que el hombre estuviera solo, ¿qué hizo el Señor? Verso 19, mire, dice: el Señor Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Entonces nos damos cuenta de que incluso dentro del reino animal, en el inicio, se buscó para Adán una ayuda idónea. Se buscó para él el que tal vez no fuera una mujer quien lo acompañara, sino que fuera un animal, alguien del reino animal. ¿Por qué? Porque Adán, la mujer la tenía dentro, no la habían extraído. Y no voy a hablar mucho de esto, pero fue algo femenino que el Señor sacó de Adán para hacer esa mujer que hizo. Por eso fue específicamente que lo hizo caer en este llamado, según el castellano, el español, en un sueño profundo, y extrajo de él algo, de lo cual hizo la mujer. Todo esto que sacó de Adán, de ahí era lo femenino que sacó Dios de él. Entonces nos damos cuenta que en la antigüedad, aunque no voy a abordar este tema, el hombre no era como nosotros lo pensamos hoy, ni como somos los hombres el día de hoy. Era algo muy diferente, y de ahí mismo se extrajo lo que hoy llamamos Eva, de tal manera que nosotros nos damos cuenta de que primero se buscó en el reino animal una ayuda, y entonces después, al no encontrarla, fue de la manera que el Señor dijo: voy a extraer esa parte de Adán, y va a hacer eso. Bueno, y es otro tema también muy extenso, porque a veces en el matrimonio es como uno dice: busco a mi media naranja, o esto, lo otro, y uno comenta cosas, pero es bien terrible, porque por eso mismo dice que no se una uno en un yugo desigual. Porque imagínense, si lo vemos de esta manera, de que el Señor extrajo de Adán algo que era de él mismo, no lo tomó de otro lugar, lo sacó de él mismo. Pero imagínense qué terrible en este concepto si nosotros nos unimos con algo que no salió de nosotros mismos, si nosotros nos unimos con algo que el Señor no tenía planificado, que salió de nosotros mismos, y obviamente no va a funcionar de la manera en que debe. Ahora, había entre el reino animal y la humanidad una relación más estrecha. Para nombrar a Adán a los animales, obviamente fue un proceso largo en el cual vio las características y habilidades de cada uno, y la delegación de autoridad también de parte de Adán hacia cada animal. No crea que trajo todo el reino animal y que ya Adán, como se le ocurrió, pues tú te vas a llamar león, tú pájaro, tú esto, tú lo... No, sino que hubo un tiempo de una comunicación con ese animal, de tal manera que Adán, al ver las características, las habilidades, lo que Dios había dado a ese animal, fue como vino el Shem, como vino el rango, como vino la delegación de autoridad sobre ese animal. Ahora, voy terminando ya. ¿Puede uno tener mascotas después de que vimos todo esto? Que los animales tienen alma, que los animales hablan, que los animales sienten, que los animales razonan. Muchas veces nosotros tenemos mascotas, mas sin embargo no consideramos lo que son ellos. Ahora, ¿qué nos enseña la Escritura acerca de esto? ¿Puede uno tener mascotas? Proverbios 12:10 dice: el justo cuida de la vida de su bestia,
de su bestia, dice, no de la bestia, de su bestia, hablando de que es de él. Y el justo, dice, es el que cuida la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos, dice, es cruel. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros vamos a tener una mascota, vamos a tener una bestia, vamos a tener algo en nuestra casa, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuidar de la vida de eso que es nuestro. Porque aquí dice, el justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Aquella gente que es cruel con los animales, mire, qué tremendo, que si nosotros somos crueles hacia el reino animal, el Señor a nosotros nos puede ver como impíos. No nos ve como justos, sino como impíos, porque dice que el corazón de los impíos es cruel, pero el justo cuida de la vida de su bestia. De tal manera que la Escritura nos enseña que sí podemos, obviamente, pero tenemos que darles el cuidado necesario. Ahora, aquí hay algo muy importante. El enamoramiento, como hablábamos al principio, es algo muy importante, porque hay gente que se llega a enamorar de sus mascotas, y aquí no dice que ame, dice que cuide la vida de su bestia. Entonces hay una línea muy delgada ahí que nos enseña. Obviamente hay un amor, yo creo que diferente, en el cual nosotros podemos tener un sentimiento de cuidado, obviamente, hacia nuestros animales, pero no debemos de enamorarnos de ellos. ¿Por qué? Porque esto es idolatría, esto es adorar otras cosas, de tal manera que esto es lo que nosotros vemos. Es un tema muy extenso, pero lo di en básico, que sabemos que la Escritura habla de que son seres vivos, de que tienen alma, de que ellos razonan, de que hablan, de que entienden lo que nosotros les decimos. Si usted tiene una mascota, usted puede saber que su animal le va a entender. Si usted le dice siéntate, lo puede domesticar y va a entender el animal lo que usted le está diciendo. Él puede hasta jugar con su animal, y cuando usted no está, su animal se puede poner triste de que usted no está ahí. Así que vemos esto del reino animal, y que Dios tiene un proceso de ellos también para restauración. Como lo veíamos en Isaías, el lobo va a ser restaurado. Entonces, diferentes cosas del reino animal. Y esto es el tema que quise compartir con usted hoy. Así que de esta manera vamos a pasar a las preguntas.